parte de filmación. Ahí donde están, me invito a que me acompañen con una oración. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo, Señor, por estar en tu casa, por tu presencia. Este es tu pueblo que ha venido en agradecimiento para recibir lo que tú tienes preparado en esta noche para cada uno de nosotros, sabiendo, Señor, que es una noche especial, es una noche donde estamos celebrando, recordando, Señor, ese Pentecostés, esa vez, Señor, que tú le hablaste a tu pueblo de una forma especial, donde, Señor, vendría la promesa que nuestro Padre había dejado, que era la venida del Espíritu Santo, y recordamos, Señor, toda esa obra maravillosa que por medio de Él se hizo en ese momento y después de 2020 años se siguen haciendo, no solamente en la fecha de Pentecostés, sino todos los días. Por eso mismo tu palabra lo dice, que cosas aún mayores de las que yo he hecho, ustedes van a hacer. Y todo eso lo debemos a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que ha venido para transformarnos, para poner esa semilla incorruptible que es la palabra de Dios dentro de nuestros corazones, para que ella produzca la transformación, una forma diferente de pensar, no solo en mi ser, en mi familia, en nuestra iglesia, en nuestro pueblo, en nuestros gobernantes, en todo aquello que un día pudieran abrir el corazón y saber que ese es el vestido nuevo que tú nos has dado. Una semilla, Señor, que va a producir cambios rotundos, Señor, de transformación en cada uno de nosotros, sabiendo que es una semilla incorruptible, Señor, que es tu palabra. Y cuando hablamos de palabra, hablamos de nuestro Señor Jesús. Y cuando hablamos de nuestro Señor Jesús, hablamos del Evangelio, del Verbo y de la palabra. Por eso hoy, Señor, estamos ante tu presencia, sabiendo que la presencia del Espíritu Santo ha comenzado a transformar nuestros corazones, a sembrar esa semilla en cada uno de nosotros para que muera y germine, y esa semilla dé hasta un 100% de rinde para cada uno de aquellos que han decidido con un corazón sincero y dispuesto a abrir su corazón en esta noche. Los bendigo en tu santo nombre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como hemos estado viendo, bueno, no hay cartelito hoy, pero no importa, porque ha sido promocionado por la coordinadora y también por la hermana que está encargada de hacer todo lo que es esta diapositiva, ¿sí? Que hoy vamos a celebrar el Pentecostés. Me gustaría que levantasen la mano todos aquellos que aún no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Bueno, ser bautizado en el Espíritu Santo, ¿sí? Sabemos que es hablar en lengua, ¿cierto? Que es el bautismo. Porque por ahí nos confundimos con el bautismo del Espíritu Santo, que ya vamos a estar hablando. Pero bueno, ya lo vamos a estar desarrollando. Lo lindo, lo bello es poderlos ver una vez reunidos en la casa de nuestros padres. ¿Cuántos son los que están gozosos de estar en esta noche? Amén. Bueno, precisamente nosotros nos nombramos padres, pero el mundo dice Dios. Pero bueno, sabemos que en el mundo hay muchos dioses y la gente por ahí se confunde, pero nosotros que somos sus hijos nos nombramos nuestro Padre. Quiere decir que nuestro Padre tiene muchos hijos, y si tienen hijos, nosotros de esos hijos, ¿qué somos? Somos hermanos, ¿sí? Independiente de qué denominación sean, si todos son hijos de Dios, nosotros pasamos a ser sus hermanos, ¿sí? Y más allá de lo que es ser un hermano de carne y sangre, sino que somos hermanos en lo espiritual. ¿Por qué? Porque hemos nacido del Espíritu de Dios, hemos nacido del interior de Dios. Entonces quiere decir que esta carne un día va a quedar aquí, pero el Espíritu, cuando va a la presencia de Dios, o vayamos a buscar de su presencia, o estemos en su presencia, es el que va a permanecer en nosotros. Amén. Entonces, lo que tenemos que entender, ¿sí?, que todos somos hermanos. Y a veces cuando hablamos de hermanos, bien lindo relacionar la palabra de Dios, la relacionamos con lo natural para poder expresar lo que es lo espiritual. Cuando hablamos de hermanos de sangre y carne, sabemos que muchas veces nuestras familias pueden pasar por dificultades, problemas, y esas muchas veces nos duelen, porque creo que no somos masoquistas. Yo creo que todos sentimos algo cuando le sucede a un familiar, ¿o no? Bueno, pero ahora lo bueno es que nosotros también dejamos de ser tantos terrenales, porque bueno, si quiero andar más
diríamos que ya no somos más humanos que ustedes dirán, ¿cómo pastor no somos humanos? Sí, hacemos todo lo que un ser humano hace, pero sabemos que hoy somos seres espirituales. Entonces, más aún como seres espirituales suceden cosas, un hermano espiritual también nos tendría que afectar o doler, ¿sí? Porque aunque te vean este cuerpo, ¿sí? Exterior, aunque lo vean medio pues, bien, vamos a dar detalle, que no me llegue a caer al suelo, porque una vez se me van a confundir con una de las tarimas, porque estoy al tono, ¿vieron? No fui a buscar mejor que soy. Bueno, aunque en realidad sabemos que esta carne tiene una mamá o un papá y una mamá que son los biológicos. Pero nosotros hemos nacido en el espíritu. Y miren, y en todo el universo Dios ha determinado crear algo a su imagen y semejanza y a su naturaleza. Y es un privilegio que tenemos. Entonces vemos que Dios dice la palabra que enseguida creó todo. En 5 días creó todo y en el 6º decidió Él. Porque Él cuando creó todo lo creó por medio de la palabra. Hágase esto, se hizo. Hágase aquello, se hizo. Pero en el 6º día dijo, voy a hacer. Miren qué privilegio. Ni en todo el universo el Señor dijo, yo voy a hacer. Y dice que no hizo ni imagen ni semejanza. Y cuando hablamos de imagen, hablamos de su sabiduría, de su conocimiento y semejanza porque es un ser espiritual. Ahora, el que está sin Cristo no está hecho imagen y semejanza. Porque esa fue caída cuando Adán pecó. Entonces, cuando tuvo que venir el segundo Adán y pagó todo lo que tuvo que pagar, y sabemos que nos referimos, segundo Adán hombre, que Jesús, ahí le empezamos a recuperar esa imagen. Ahora, la recuperamos literalmente, también nosotros tenemos que creer, ¿sí? De que Jesús está en mí, entonces quiere decir que yo, mi persona, refleja lo que es Jesús. Mi interior tendría que reflejar lo que Dios puso en mí. ¿Y qué estamos reflejando? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos reflejando como hijo de Dios? Miren, es importante, escuchaba antes del desarrollo, antes de subir aquí, bueno, las meditaciones, las palabras. Y bueno, nombraron una palabra muy hermosa y muy profunda, y que dice, recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, hoy vamos a celebrar Pentecostés, pero lo voy a dar desde un punto de vista de enseñanza, porque creo que como pueblo lo tenemos que entender, y sabemos que después van a venir, no una, sino van a venir de acá hasta que el Señor nos lleve, van a venir y lo vamos a enfocar ya de otro punto. Cuando nosotros, voy a meter en algo muy profundo, capaz que me desvíe, pero no importa. ¿Quién recibió a Jesús en su corazón o quién todavía no ha entregado su corazón a Jesús? ¿Vos no lo recibiste a Jesús? Sí. Ah, bueno, bajamos la manito. ¿Quién? Levante la mano, ¿quién no recibió a Cristo en su corazón? ¿Todos lo recibieron? Bueno, todos lo recibieron. Sí, lo recibimos. Ella es nuevita. Bueno, lo vamos a invitar a Franco que tome la decisión de recibir a Cristo, porque hoy también puede ser un día muy especial para tu vida. Ya vamos a estar desarrollando varios puntos para que podamos entender. Así que, pastora, lo invito a usted y a Franco que vaya ahí, ¿sí? Y le haga recibir a Cristo, ¿sí? Para que deje de ser un hijo de la creación para que sea un hijo de Dios. Amén. Miren, hay no digo requisitos, sino, pero hay dos cosas características que la Biblia menciona para la vida de un cristiano. Y una es nacer de nuevo, que es lo que están haciendo ahí. Se está escuchando de aquí. Está reunido. Ya está ganado para Cristo. Y la segunda es ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es nacer de nuevo?
y sabemos que cuando es una decisión personal de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, inmediatamente en mí viene a morar el Espíritu Santo, y esto pasa a ser templo. Algunos dirán, qué pedazo de templo, ¿no? Pero bueno, hay otros que serán un templo más bien armadito. Pero bueno, es lo que tiene el Espíritu Santo, es lo que Él quiso entrar acá, y bueno, que ayude a modificarlo. Entonces, pasa a ser templo del Espíritu Santo. Y el otro requisito que tenemos que tener es ser bautizados en el Espíritu Santo. Quiere decir que somos sumergidos en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, vemos, como dijimos en un comienzo, que Jesús mismo dijo, dice, que cosas mayores aún que las que hizo Él, nosotros haremos. Recuerden que estuvo 3 años en un ministerio aquí en la tierra. Quiere decir que hace 2023 años que los hijos de Dios, con la llenura y el Espíritu Santo en ellos, harán cosas mayores. ¿Por qué? Porque el ministerio fue cortito. Ahora, miren todas las obras que Dios ha hecho a lo largo de estos 2000 años. ¿Cuántos lo creen que Jesús ha hecho por medio del Espíritu Santo de Dios? Muchos milagros. Claro que sí, amén. Entonces vamos a estar viendo un poquito esto, ¿sí? Lo que es la obra del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, y también vamos a ver lo que es ser sumergido en el Espíritu Santo, que son 2 cositas que las podemos llegar a entender. Amén. Pero quería enfocarme, ahora sí lo puedo mencionar, y miren qué importante. Porque, ¿cuántos me levantaron la mano que no son bautizados en el Espíritu Santo? Los que no hablan en lengua. ¿Todos hablan en lengua acá? ¿Los de acá atrás también hablan? No, levánteme la mano, por favor. Bueno, miren, que muchas veces, o porque no lo hemos entendido, el no recibir el bautismo en el Espíritu no hay poder. Porque dice, y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder y me serán de testigos. Entonces quiere decir que muchas veces nosotros podemos ser hijos de Dios, podemos tener una relación con Dios, pero bárbara. No podemos tener esa comunión con Dios, de esa relación de padre-hijo, espíritu, como enseñamos que están alineados, pero el problema es que no tenemos poder. Entonces, ¿es necesario el bautismo en el Espíritu Santo? Sí, es necesario. Todos los hijos de Dios lo tienen que clamar. Porque no vamos a tener poder. Si usted no tiene poder, ¿qué no tiene? Poder y ¿qué más van juntos? Autoridad. Si usted no tiene poder, primero no va a ser el testigo ni en su casa, porque dice Jerusalén, en Judea, los vecinos, el barrio, la varilla, y Samaria, más allá. Y hasta el confín del mundo. Quiere decir que tampoco vamos a poder llevar palabras a otro lado más lejos que no sea en mi casa. Entonces, ¿es necesario? Sí. ¿Lo tengo que clamar? Sí. ¿Lo tengo que pedir? Sí. Para que usted no solo sea lleno del Espíritu Santo, también que reciba poder, y con poder y en su santidad va a recibir autoridad. Y esto es necesario porque yo voy a tener que tener este poder para que todas las cosas que emprenda en mi vida, o que siento la necesidad, tener poder para poder declarar en el nombre de Jesús y obtener cosas. Bueno, pero vamos a estar desarrollando, voy a ser un poco largo en lo que es, antes de empezar lo que es en sí, de lo que es Pentecostés, pero vamos a ir leyendo rápido algunos versículos que los invito. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Y no hay forma. O son los anteojos o tengo que cambiar de teléfono. No veo mucho. Digo, nada, tengo que tener paciencia. Aunque el Señor me dio una buena vista, pero se ve que o me tengo que alejar más. Ahí puede estar el secreto.
Primero de Corintios capítulo 12, versículo 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Todo lo que hemos declarado que Jesucristo es nuestro Señor, dice el versículo, todo, ¿no? Quiere decir que hasta ahora faltaba uno, pero ahora somos todos. ¿Sí? Hemos sido, como dice aquí, estamos unidos en Cristo y hemos sido bautizados todos por un mismo espíritu. Y todos formamos todo un ¿qué? Un cuerpo. Amén. Dice, y fuimos sumergidos. ¿Sumergidos en qué? En la sangre de Cristo. Porque ¿quién nos redime de pecado? La sangre de Cristo. Fuimos sumergidos en qué? Aparte, en la gracia de Dios, fuimos sumergidos en la misericordia de Dios. Entonces, si fuimos sumergidos en la sangre de Cristo, quiere decir que fuimos sumergidos en el perdón de Dios. Bueno, vamos a ir más rápido. Los invito a que vayan a Hechos 19, 6, del 1 al 6. Mientras ustedes lo buscan, yo lo voy haciendo un poquito más rápido, total seguro que lo van a tener en la pantalla. Hechos 19 del 1 al 6. Aconteció que entre tanto Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a cierto discípulo les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando creemos. ¿Y cuando creemos en qué? Que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en Él hay salvación. Entonces, el creer el bautismo del Espíritu Santo, no en Él, recuerden que siempre está esa confusión cuando lo hemos dado como doctrina. Yo recibo el bautismo del Espíritu Santo cuando he creído en quién es Jesús. Y viene el Espíritu Santo a morar en mí. Luego de la conversión, subsiguiente a la conversión, viene el bautismo del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque creí. Es algo instantáneo, es algo espiritual. Yo no lo puedo ver, pero algo simultáneo. Ahí, subsiguiente a la conversión, viene lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y estos discípulos decían, nosotros nos hemos bautizado con el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era el de arrepentimiento. ¿Qué hacía Juan? Los bautizaba en agua. ¿Y qué él decía? Mi bautismo es de arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, dice que es mucho más poderoso que yo, que ni siquiera soy digno de atarle sus sandalias o de tener sus sandalias, dice otra versión, es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Vamos al versículo que le sigue. Y ellos le dijeron, en el mismo versículo, le dijeron, no, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Ellos no habían ni siquiera oído que había Espíritu Santo. Recuerden que era la iglesia primitiva que Felipe estaba en Damasco y tuvo que, lo mandan a Samaria y ahí empieza a predicar y ahí convierte a muchos samaritanos, y ellos lo único que habían escuchado de Felipe era de que Juan bautizaba en agua para arrepentimiento y de que Jesús era el Hijo de Dios. Pero ellos no habían creído en Jesucristo, por eso el Espíritu Santo no había venido en él. Por eso Pablo le pregunta, ¿ustedes creen? ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo? Cuando dijeron sí, ellos fueron bautizados con el bautismo del Espíritu Santo, que es el mismo que el bautismo de Cristo, ¿sí? Y dice el versículo 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y el 4 dice, dijo Pablo, Juan bautiza con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Entonces no habían recibido el Espíritu Santo porque no habían creído en Jesús. Entonces,
es muy difícil que una persona reciba Espíritu Santo mientras no declare y crea en Jesucristo. Muchos los mencionan, o sea, sabemos a quién nos referimos, muchos mencionan el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no está. Ojo, que muchas denominaciones, muchas iglesias, con el tema del Espíritu Santo, no quieren decir que no sean hijos de Dios, pero ellos han hecho una confesión, han creído, pero no han sido bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Creen en el Dios Trino, saben que son hijos de Dios por creer en Jesucristo, pero lo tienen sujeto al Espíritu Santo. No le han dado esa libertad de que trabaje dentro de ellos para que le dé el poder de usarlo para poder hacer las obras que hace el Espíritu Santo en su vida. No vamos a citar, pero lo hemos estudiado en religiones comparadas, sabemos que hay muchas denominaciones que son cristianas, pero por eso se nos dice Pentecostés, porque creemos en la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice el 5, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron y profetizaron. ¿Qué es lo que sucedió? Entonces Pablo, para hacerlo rápido, decidió, ¿ustedes qué? ¿Pero quién le predicó el Evangelio? No predicó Felipe, pero no predicó sobre el arrepentimiento. ¿Está bueno el arrepentimiento? Sí. El bautismo en agua, sí, pero el bautismo en agua es subsiguiente, una consecuencia de haber recibido el Espíritu Santo y de que Cristo habite en tu vida. Sí, nos bautizó con el bautismo de agua, de arrepentimiento, no el de agua. Entonces dice, no, pero al final ustedes no tienen el Espíritu Santo. Le enseñó lo que era creer en Jesús para recibir el Espíritu Santo e impuso la mano. ¿Por qué no hizo recibir a Franco, a Jesús en su corazón? Porque Dios también lo puede bendecir. Amén. ¿Sí? Con el bautismo en el Espíritu Santo. Si ahora él cree, si él lo cree que él puede ser eterno, y también cree que puede ser bautizado en el Espíritu Santo, al igual que todos los que han levantado la mano, que yo le pido, por favor, no se cansen de pedirle que ustedes quieren ser bautizados en el Espíritu Santo. Porque es una herramienta que usted la tiene que tener. Primero para que tenga poder y segundo para que usted, ya vamos a ver voy a estar dando varios puntos para qué nos sirve tener el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces es necesario, pero si esta noche usted cree, y como dijo la coordinadora, si usted cree que la presencia del Espíritu Santo está en este lugar, se está moviendo y ha oído esa oración silenciosa en su corazón, de que quiere ser bautizado en el Espíritu Santo, es un amén. Porque dice que hay que pedírselo. Así que empiécelo a pedir, pero con una voz audible. El Espíritu Santo yo quiero recibir. A ver, los que no han recibido el Espíritu Santo, ¿pueden repetir? El Espíritu Santo, Dios, hoy quiero recibir el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo, quiero recibir el bautismo. Era conmigo. A ver, así no se traba. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. En esta noche. Quiero recibir el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Si usted lo cree, lo recibe. Amén. Gloria a Dios. Miren, hay otros versículos donde también nos hablan en Efesios 1:13, mientras lo buscan, y si quieren, esperen que lo pongan en pantalla, yo mientras se lo leo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Para que vayamos entendiendo, todo creyente que se convierte a Cristo es bautizado con el Espíritu Santo, que van a encontrar que también es el bautismo en Cristo, ¿cierto? Esos son los pasos, ¿sí? Y somos sumergidos en la sangre de Cristo. Quiere decir que viene el perdón de parte de Dios de todos nuestros pecados. Somos sumergidos, ¿sí? En la gracia de Dios. Somos sumergidos en su misericordia. Miren los atributos que empezamos a tener. Para ir cerrando la idea, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, por creer en la obra que Él hizo en la cruz,
vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo y somos sellados, como dice el versículo, estando bajo la autoridad del Espíritu Santo. Usted cuando es sellado está bajo la autoridad del Espíritu Santo, quiere decir que usted pasó de dueño. Su amo ahora es Dios. Él tiene el control de su vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, recibe a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador. Es la conversión que decimos que instantáneamente, simultáneamente, usted es bautizado con el Espíritu Santo, ¿sí? Usted recibe el perdón y es sellado por el Espíritu Santo. Y cuando usted es sellado con el Espíritu Santo, dice que pasa a ser las arras del Espíritu Santo. Y usted sabe lo que es arra, es garantía, ¿sí? Cuando usted quiere comprarse un auto y no quiere que otro vaya con más dinero rápido, se lo quita, se lo sella. Bueno, las arras quiere decir es una garantía, un depósito, ¿sí? Poner un dinero previo para obtener algo. Bueno, el Espíritu Santo no puso dinero por nosotros, puso algo más precioso, que fue la sangre derramada por Jesucristo. Y usted es sellado y en un mundo espiritual es reconocido como un hijo de Dios. Ahora, soy un hijo de Dios, pero me está faltando ese condimento, ese plus, ese extra, que es ser bautizado en el Espíritu Santo, ¿sí? Para que yo pueda tener una herramienta, ¿sí? Que es fundamental en la vida cristiana. Por eso los que no recibieron el bautismo en lengua, por favor, no lo dejen de declamar, porque no solo lo pueden recibir aquí, lo pueden recibir en su casa orando, ¿sí? Si usted es consciente de lo que está pidiendo, en un momento puede llegar a recibirlo. Aquí hubo testimonios que personas sin saber lo que estaban sucediéndole a su vida empezaron a orar en el Espíritu Santo, en lengua, que es lo mismo. Orar en Espíritu es hablar en lengua. Es necesario, es una herramienta fundamental que todo cristiano tiene que anhelar y tiene que tener. Le digo nuevamente, hay denominaciones que toman lo que es el hablar en lengua como una barbaridad. Otros lo dejan de lado, otros dicen que esto no es así, porque solamente el Pentecostés fue una sola vez donde se produjo cuando vino la promesa de Dios y que ahora esto no es hablar en lengua. Bueno, está perfecto que sigan sin tener poder y sin tener el bautismo en el Espíritu Santo y tener una herramienta fundamental para el crecimiento de ellos, o para todas las cosas que necesitamos en una vida espiritual. Hay que respetarlo, pero los que lo vivimos, lo experimentamos, sabemos que no es así. Porque tenemos esa herramienta que es fundamental y la tenemos que aprender a usar y hoy la vamos a enseñar. Amén. Entonces, comienza esa obra del Espíritu Santo en nosotros de convencernos de qué. El Espíritu Santo cuando llega empieza a convencernos de muchas cosas. ¿Sí? Nos convence primeramente que somos templo del Espíritu Santo, nos convence y nos enseña, nos convence y nos capacita, nos convence a que demos testimonio de vida, nos convence, como dice en Juan 6, del 9 en adelante, o desde el 8, nos convence de pecado, nos convence de justicia y nos convence de juicio. Entonces vemos que el Espíritu Santo no deja de trabajar en nosotros, ¿sí? Hasta no culminar la buena obra que le encomendó Dios. Entonces eso es lo que tenemos que ir entendiendo nosotros. Miren, vamos rápidamente al libro de Romanos 6:3, porque otra de las obras que sigue haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Y miren qué hermoso lo que hace, Él no se detiene en todos aquellos corazones que están dispuestos. Esto es 6:3 dije, ¿no? O no saben que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Bueno, esto es un símbolo de la unión del creyente, ¿sí? Con Dios. O es un símbolo del pecador unido a quien que es nuestro Salvador, que es Cristo. Es una forma simbólica y representativa de lo que ha hecho Cristo y lo que nos correspondía a nosotros, ¿sí? Cristo cuando Él bautiza, nosotros somos bautizados, reconocemos lo que Él hizo en una cruz, que Él fue muerto y fue sepultado. En esa sumergir, porque bautismo quiere decir sumerger en un líquido, obviamente que va a ser en agua, porque muchos dirán yo me bautizo en leche, bueno, no sé quién le habrá dicho, pero
Jesús no se bautizó en leche, se bautizó en agua, porque algunos bautizan en leche, ¿saben? Bueno, mañana va a ser 2 días que lo saben. Hay alguien, bueno, pero bueno, son creencias. Jesús se bautizó en el Jordán. Ahí había agua. Entonces vemos que el Espíritu Santo te viene también y te convence, dice redarguye, quiere decir convence de que tenemos que ser bautizados. Pero ya previamente, ya el Espíritu Santo fue haciendo todas esas obras en nuestra vida, nos convence de que tenemos que ser bautizados, que en esa muerte morimos en nuestros pecados juntamente con Jesucristo y cuando emergemos en una nueva vida. Eso representa el bautismo en agua, ¿sí? Yo les estoy dando todos estos puntos a modo de enseñanza, pero sepan ustedes que los que próximamente van a traer Pentecostés vamos a tocar otros temas que están relacionados y que son también profundos, ¿sí? Entonces, estoy leyendo a ver si puedo achicar porque van 25 minutos. Bueno, voy a ver una parte más. Vamos a Efesios 5:18, que también es importante. Dice, mire, no embriaguéis con vino, 5:18 Efesios, ¿no? Por si no lo escuchan. 5:18 dice, no embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno, ¿qué significa ser lleno? Ser completo. Cuando nosotros hablamos de algo lleno, hablamos de algo que está lleno. Quiere decir que no tiene que estar medio vacío, no. Completo quiere decir lleno del Espíritu Santo. Lo ponemos con un ejemplo práctico. Si usted tiene un auto y va hoy en día y llena el tanque, le digo que usted es un hijo bendecido. Por el costo que tiene. Esto es por fe, es un hijo rebendecido. Como el siervo le fue a la carnicería y le dice, ¿cómo anda? Y bien, si estoy acá, le dijo, enojado todavía. Si vengo a comprar carne buscando bien. No, los hijos de Dios vivimos por su gracia, vivimos por la provisión que viene de lo alto. Si usted tiene un vehículo, le echa nafta, le llena el tanque, empieza a hacer un viaje, viene, lo usa en el pueblo, lo sigue usando. Si usted no va a recargar, en un momento, ¿qué va a pasar? Se lo va a parar porque no tiene más nafta el auto. Lo mismo pasa cuando usted tiene la llenura del Espíritu Santo. Si usted usa lo que el Espíritu Santo le da, pero no vuelve a llenarse de lo que el Espíritu Santo le está dando, va a llegar un momento que ese Espíritu, usted no va a estar lleno del Espíritu. Porque se va vaciando. Y acá da un ejemplo del borracho, ¿cierto? Bueno, el borracho habla de toma alcohol. No embriaguéis con vino, dice el versículo, en el cual hay disolución, antes es lleno del Espíritu Santo. Acá habla de ese borracho, ¿sí? Me acuerdo y me río solo porque hablaba del borracho y el chavo cuando le decía a don Ramón, si usted está borracho, dice, pero... Y dice, ¿qué quiero? ¿Qué? Usted dice, no, pero dice, yo estoy borracho, para mí se me va el otro día, usted no. Bueno, el borracho es lo mismo. Cuando una persona es borracha es porque hay algo que lo está tomando y tiene control, ¿sí? Que es lo que determina que él sea así. Una persona que es borracha es porque toma alcohol, pero si yo decido no tomar, ya no es. En ese ejemplo nos está diciendo, ¿con qué están llenos ustedes? Te decía hoy, no, usted le habla a la iglesia de Efesios, pero hoy nos habla a nosotros. ¿Con qué están llenos hoy usted? Si la persona es borracha, para que deje de ser borracha, es muy fácil, tiene que dejar de tomar. El que tiene otros vicios, otros malos hábitos, tiene que dejarlo hacer y ya no hay más drama. Pero él está dando un ejemplo espiritual. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Si usted lo que tiene, la llenura, lo que usted tiene en su corazón es lo que usted va a vivir. Si usted es una persona que se enoja, montada en ira, si es celosa, si esto, si lo otro, no vamos a dar la lista larga, es lo que va a vivir. El borracho, ¿por qué era borracho? Porque todo su ser estaba lleno de alcohol. Ahora, si usted quiere estar lleno del Espíritu Santo, es muy fácil. Llénese de las cosas de Dios, lea las palabras, ore, haga el estudio, venga, escuche el mensaje, alábelo, adórelo.
Ahora, ¿cómo está nuestro tanque? ¿Está medio vacío o está lleno? Si está lleno, porque estoy ante la presencia de Dios alineadito. Quiere decir que estoy haciendo todo para llenar ese tiempo. Vieron que por ahí le ven unas decisiones como que el pastor toma decisiones y no son las correctas. Y siempre se lo vuelvo a decir, cuando ustedes estén de este lado se van a dar cuenta que tienen que tomar decisiones no para lo que le conviene al hermano que opina así, sino para ese hermano que necesita de Dios. Yo prefiero que usted me esté 2 horas dentro de la iglesia que no esté 2 horas con medio tanque vacío haciendo otra cosa. Acá se dan estudios de homilética, sí es difícil, no es agarrarlo porque ya el proceso es largo, pero el de oración, que son lecciones separadas, yo prefiero que le escuchen, aunque no entienda nada. Yo sé que después cuando lo vuelva a hacer ellos van a poder entenderlo, pero yo prefiero que estén aquí 2 horitas en la casa del Señor recibiendo y llenándose de las cosas del Espíritu. Están llenando su tanque con cosas espirituales. ¿Y cuando estamos a medio tanque? Y cuando no vengo a la iglesia porque juega River, porque está la novela, porque las redes sociales me atrapan, que estoy 3 horas con el Facebook, 2 horas con Instagram, 1 hora con... bueno, ayúdenme porque esto no sé con todas las redes sociales, y ponemos un paréntesis grande así. Y bueno, estamos con el medio tanque. Y ahí comienza a andar la máquina a medio tanque y comienza, como dice Pablo, ¿sí? Hablar del caso del borracho, pero podemos hablar del que es murmurador, del que es chismoso. Entonces es mejor llenar nuestro ser interior, ¿sí? Con las cosas del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, entonces, es algo que también es común si hablamos del llenura del Espíritu Santo, porque me ha sucedido, pastor, voy a orar para que se llene el Espíritu Santo a mí, o oren porque quiero más llenura del Espíritu Santo. Déjenme decirles que no tiene sentido que otro ore para que usted se llene del Espíritu Santo. Es un trabajo personal. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para llenarse del Espíritu Santo. ¿Sí? Y a veces lo conquistamos, quiere decir lo ponemos triste. Y sí, cuando hacemos cosas indebidas, cosas incorrectas, y el espíritu se pone triste. Usted cuando está triste, usted está desganado. Usted no quiere hacer nada. O dígame cuando está triste, ¿cómo está? Está planchado. No tiene el deseo o el ánimo de hacer nada. Y si nosotros ponemos triste al Espíritu Santo con mala decisión, por falta de llenura, no lo tenemos que apagar. ¿Y cómo se apaga el Espíritu Santo? No dando la posibilidad de que Él tome las decisiones que te convienen a tu vida. La seguís remando, le seguimos peleando, seguimos batallando en nuestra vida, esforzándonos para ver si con todo lo que sabemos que tenemos como capacidad podemos lograr salir de esa situación. Y el Espíritu Santo quiere todo lo contrario. Lo vas apagando, cada vez lo hacemos más chiquito. Y nunca usamos el famoso 2:20 de Gálatas, sino el 1:10. Yo todo lo que hago es para que la gente me vea. Y el 2:20, ya no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Porque todo lo que vivo en esta carne lo vivo en la fe que tengo en Cristo Jesús. Porque Él ahora es el que me ayuda por medio del Espíritu Santo a que yo viva, ¿sí? En un camino de rectitud, en un camino en el cual yo me voy a estar llenando, ¿sí? Porque dice que Él viene a hacer una obra y no la va a terminar hasta que nosotros nos vayamos. O sea, el Espíritu Santo, si usted lo llena, es el que lo va a ayudar a salir de todas las situaciones. Dice que tenemos que andar en espíritu. Recordamos el famoso Gálatas 5:15 para adelante, que tenemos que andar en espíritu. ¿Por qué? Porque la carne no anhela nada lo del espíritu, y después sigue diciendo más abajo en el 16 y 17 todo lo que es la obra de la carne. Pero llegamos al 5:22 que habla del fruto. Entonces quiere decir que si Él me ha convencido que yo llevo fruto, tengo que mostrar esos frutos. ¿Y cómo lo voy a mostrar? Y dando ese testimonio de la obra que ha hecho el Espíritu Santo en mi vida, de esa llenura. Amén. Bueno, ahora sí vamos a entrar. Esto no es largo, no se asusten lo que es complicado. Vamos a entrar a lo que es
está lleno el bautismo en el Espíritu, ¿no? Ahí sí me invito a Mateo 3:11, que es tan conocido. Entonces me voy a apurar yo, no lo voy a esperar tanto a lo del Mateo 3:11. Esto ya lo dijimos recién. Dice, yo a la verdad bautizo en agua, decía Juan el Bautista, para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Bueno, aquí nosotros vemos que los judíos tenían una fiesta, que era la fiesta le decían la fiesta de la semana, o de la enredada, de la enramada, donde se festejaban durante 7 días, ¿sí?, lo que era el Pentecostés, y en el último día dice la palabra que el sumo sacerdote tomaba un jarrón de oro y vertía sobre la grada, o la gradería, que serían los escalones del templo, le mojaba todo con agua, porque tenía un significado. Durante esos 7 días, 6 días, los papás, por eso ustedes sepan que los chicos judíos de los 5 a 12 años se saben el Pentateuco de memoria. Porque ellos se basan en el Pentateuco, son los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, ellos, los papás, en esos 5 días de la fiesta de la enramada o de la semana, o algunos lo llaman primicia, ellos le enseñaban todo lo que era el Pentateuco. Entonces esos chicos se pasaban 6 días siendo doctrinados. Y en el 7º día sucedía, porque ellos le enseñaban todo lo que habían pasado sus padres, sus antepasados, ¿sí? Todo lo que había pasado cuando ellos fueron desobedientes, que pasaron, ¿sí?, de su desobediencia 40 años por el desierto. Bueno, le narraban toda la historia, para no ir largo. Pero en el último día le contaban de que la roca, le daban de beber por medio de la roca, que era Cristo, como Dios les proveía con maná. Pero en el 7º día desparramaban ese agua, y en esa ocasión hay un versículo que si no lo podemos dejar pasar de alto, que si lo encuentro, en Juan 7:37, dice que en el último día de esa fiesta ellos desparramaban el agua, y ahí es donde se presentó Jesús. Y ahí es donde se presentó Jesús y le daba a entender y aprobaba lo que decían los sumos sacerdotes sobre eso, o lo escriba, o maestro de la palabra en ese momento, enseñándole a los padres, y se presenta en la grada y él le dice, el que quiere beber de este agua nunca más tendrá sed, y por su interior correrán ríos de agua viva. Entonces ustedes imagínense sobre que ya lo querían linchar, buscaban motivos para crucificarlo, él va y le dice, no, yo soy el agua que se tomó su antepasado en el desierto, yo soy la roca, yo soy el que le di agua, pero ahora yo le vengo a ofrecer una agua que es diferente, pero el que crea y el que la beba, en su interior correrá río de agua viva. Estaba diciendo, si ustedes creen en mí, ustedes tendrán una nueva vida, porque esa agua representa, el agua viva representa el mismo Cristo. El agua viva representa a Cristo proporcionándonos la posibilidad de tener una nueva vida en lo espiritual. ¿Se dan cuenta? Entonces miren a qué punto Jesús le hablaba para que ellos entendiesen de lo que Él venía a proponer, para que Él se mostrase, ¿sí?, en nuestra vida por medio del Espíritu Santo con toda su plenitud, con todo lo que es, ¿sí? Ahora, vamos a explicar brevemente lo que es, no brevemente, pero más rápido, lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Lo vamos a hacer de una forma práctica. Los que son más viejitos, en eso no sé si llegaron a la Segunda Guerra Mundial, pero no creo, ¿no? No, lo estuvieron ahí rasguñando esos años. Yo no hablo por lo que están aquí, no se me enojen. Bueno, cuando se produce una guerra, cada gobierno trata de usar una estrategia o una forma de comunicarse tal que el enemigo no la pueda entender. Nosotros sabemos, los cristianos, que estamos inmersos en una guerra espiritual, y ¿quién no lo va a saber? Y mejor aún que Dios. Ahora, Dios nos tiene que proporcionar una herramienta para que nuestro enemigo no pueda interpretar ese diálogo que tenemos con Él. Por eso
te pide el bautismo en el Espíritu Santo. Es un código que por más que vos lo quieras descifrar con tu mente no vas a poder. Miren, yo le digo, rama la cachica, rama la casay, o sica la rama cachica, o sica rama la casay. ¿Qué entendieron? Ni jota, ¿cierto? Yo tampoco. ¿Por qué? Porque es un código que yo no lo puedo interpretar, pero es malo de mi parte, sí. Porque el apóstol Pablo decía que no solo es ser bautizado en el Espíritu Santo, sino que también tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé la capacidad de interpretar las lenguas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros le vamos a estar pidiendo a Dios y no vamos a saber cómo pedirle, porque por medio de esta herramienta, que es el hablar en lengua, ser bautizado en lengua y en fuego, vamos a estar pidiéndole cosas a Dios que creemos que nosotros, en lenguaje común, es lo que necesito. Pero como hay alguien dentro de mí, que es el Espíritu, que Él sí sabe lo que yo necesito, se lo comunica a Dios y recibimos revelación de parte de Dios y nosotros vamos a lograr, por medio de ese tiempo de oración y hablar en lengua, lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces fíjense que el enemigo sabe todos los idiomas, sabe todas las lenguas de todas las naciones, ¿sí? Pero no sabe ese lenguaje especial que Dios nos da. Y que para muchos una de esas será una ridiculez, porque escuchar, oh, rama la casica, rama la casay, que es lengua y más amplia, pero no quiero. Dirán, ¿pero qué? Esto es una secta. Bueno, a mí me da resultado, me dio resultado, porque es una forma que yo tengo de comunicarme con Dios. Ahora, dice que el Espíritu Santo conoce tu necesidad y gime ya lo vamos a buscar el versículo, con palabras indecibles. ¿Qué quiere decir gemir con palabras indecibles? Es lo que estamos haciendo, el hablar en lengua. Él gime, él está clamando a Dios, ¿sí? Con algo que es indecible para nosotros, pero que ellos lo interpretan bien, porque es Él el que te lo ha dado. Y eso te ayuda a activar los dones también. El hablar en lengua te ayuda a activar todos los otros dones, porque ya tenés poder. ¿Vieron que es profundo? Una de esas quizás no era lo que querían escuchar, pero ya vamos a llegar a lo que quieren escuchar. Amén. Miren, me salto porque ha hecho 2.1. Hay tanto para hablar de esto, pero bueno, sabemos que a veces el tiempo estirado nos castiga mal. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban todos? Como dijo la coordinadora, unánimes juntos. 133 años. 133, me corrigen que hablo de la boca, sí, 133. ¿Así es, pastora? Bueno. Entonces tenemos que estar todos unánimes, ¿no? Con un mismo sentido. No solo lo que lo tienen que recibir, sino lo que ya lo hemos recibido, apoyándolo en oración para que ustedes de este lugar se vaya llevando esa bendición, que es una bendición y que tanto Dios como el Espíritu Santo lo anhelan que ustedes lo reciban. Pero va a estar en su corazón en quererlo recibir, pero sinceramente. Amén. Entonces dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Sí? Sabemos, dijimos que el Pentecostés lo que significaba era una fiesta judía donde se juntaban durante 7 días, ¿sí? Y ahí buscaban lo que era la presencia, o esperaban en ese primer día de Pentecostés la promesa que Jesús le había dicho, que cuando yo me vaya, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. El versículo 2, de repente vino a decir un estruendo como de un viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo estaban ellos? Sentados. Ahora dirán, vieron que muchos predican serán vagos, estaban sentados. No, el sentado era una forma que ellos tenían, era una costumbre judía. Cuando se predicaba la palabra, el maestro se sentaba. Ellos se sentaban en un escalón de la grada, los judíos vieron que comían, la mesa de ellos eran a ras del suelo, se sentaban para comer. Entonces era una costumbre, estar sentado, pero en ese sentar, ¿qué le había dicho a Jesús? Esperen todos unidos, unánimes, que tienen que estar todos pensando lo mismo. Y hablar de qué iba a venir la llegada del Espíritu Santo. A él le sucedió algo que para ellos era inesperado. ¿Sí?
¿sí? No solo que lo llenó, sino que lo bautizó con el bautismo en el espíritu y fuego. El 13, y se le aparecieron lenguas repartidas como de lengua, dices, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Qué dice que fueron? ¿Cómo fueron? ¿Cómo se presentaron las lenguas? Fuego. Entonces, una lengua, ¿cómo? No que eran de fuego. ¿Cómo de fuego? Bueno, porque muchas veces nosotros decimos de fuego. O sea, para que por ahí también te pueden mandar fuego. Dice, lenguas como de fuego. Amén. El 6.4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Le vuelvo a preguntar, ¿cómo fueron todos ellos? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba para que hablase. En ese Pentecostés original, que fue el primero, sucedía que era una fiesta donde venían todos los judíos de la dispersación. Quiere decir que si había un judío, este judío Sandro Bocio, estaba en Roma, venía a la fiesta, yo tenía aprendido el idioma romano, el que venía de Grecia hablaba en griego, el que venía de Etiopía hablaba en etíope, el que venía de Babilonia, no sé qué idioma, el que venía de Persia, el que venía de Media, porque hay los nombres después, ustedes lo van a encontrar, que todos se asombraron porque esos 120 que estaban en el aposento fueron bautizados en el Espíritu y hablaban en lengua. ¿Pero qué lengua? ¿Las que hablamos hoy en día nosotros? No. En las lenguas precisamente de los que estaban presentes. Porque todos decían, ¿cómo puede ser? El presidente Sandro, el único que habla el castellano y por eso le traba la lengua. Y ahora me está hablando en inglés, me está hablando en francés, o me está hablando en hebreo, me está hablando en arameo. Y ellos se asombraban. Eso fue la primera Pentecostés donde se recibieron el bautismo en esa lengua. Por eso muchas denominaciones dicen que esto de hablar en lengua es mentira, que es una blasfemia, que no puede ser. Pero usted no se deje engañar, porque si a usted, el que ha sido bendecido con el bautismo en el Espíritu Santo y usted ora, sabe que usted recibe revelación. Y más, le digo, cuando usted pase aquí al frente a recibir el bautismo, sepa que el diablo le va a tener la boca así, porque sabe que usted puede recibir una bendición de parte de Dios. Y esa bendición es hablar en lengua, es un instrumento, una herramienta en la que usted puede hacerle mucho daño al reino de las tinieblas. Entonces, por más que a usted le cueste, no, esto es una payasada, esto que voy a hacer esto, no, usted abra la boca. Aunque sea, comience con palabras sueltas, porque usted no tiene que empezar a hablarlo. Rata malasaya, diga lo que se le venga. Yo era mamá, hasta que me salió. Pero tuve 5 o 10 minutos. Hasta que usted no lo reciba, no se vaya de ese lugar, en la presencia de Dios. Porque usted lo va a recibir, porque usted lo ha creído y lo ha clamado. Entonces vemos que esta fiesta tenía ese significado, ¿sí? Y lo recibieron. Miren, voy a dar un pasaje bíblico que hablan del bautismo del Espíritu Santo y de acá también voy a ser breve. En Hechos 8, 5 y 8. Y voy a dar y uno más. Bueno, entonces Felipe descendió a Samaria y le predicó a Cristo y la gente unánime escuchando atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos salían sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaron hombres y mujeres. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios y enviaron allí a Pedro y a Juan, el versículo 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Él había predicado la palabra, habían recibido a Cristo, pero no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no habían creído, porque no lo conocían. El 16.
porque aún no había descendido sobre ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús, en agua. Entonces le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado anteriormente ya lo que había hecho él? Que era ese bautismo, que era una experiencia para salvación. Ustedes saben que en el libro de Hebreos, de Hechos 10, habla de la historia del centurión. En el versículo 44 a 46, ¿sí?, habla de lo que sucedió. Ustedes recuerdan que en un momento dado vino al centurión. El centurión tenía una necesidad y él, estando en su aposento, llega un ángel y le dice que envíe a su siervo a la casa de Pedro, donde Pedro dice que estaba en un estado de meditación donde recibe una visión. La visión dice que ve a él, ¿sí?, como un gran lienzo atado en sus cuatro puntas, y que en él había todo tipo de cuadrúpedos, todo tipo de peces, todo tipo de reptiles y todo tipo de aves. Pero que Dios le dice en un momento a Pedro que comience de eso. Y él le dice y le responde: yo de esas cosas inmundas no comeré. Y el Señor dice: ¿quién te dijo que son inmundos lo que yo hice, lo que yo dejé de hacerlo inmundo? Entonces, cuando él se despierta de esa visión, dice que se le presenta el Espíritu Santo. Ángeles y Espíritu Santo, iglesia, trabajan en la administración juntamente. Quiere decir que en esta noche no solo el Espíritu Santo te va a estar ministrando, sino con la ayuda de los ángeles, tú también vas a ser ministrado y vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, el relato consiste en que Juan desciende de Jope, donde estaba el centurión, y él predica la palabra. Cuando Dios le dice eso, y él va y le predica la palabra a los que eran griegos, que eran inconversos, que eran gentiles, él entendió la visión que le dio Dios, que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Quiero decirle con esto que el Espíritu Santo, a todos los que dijeron que quieren recibir el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, Dios no hace excepción de personas. Sí, luego, con el crecer y el madurar de cada uno, sí, somos utilizados de diferentes formas, sí, claro que sí. Somos diferentes, pero a Dios le somos todos con un corazón igual, ¿sí? Nos ama a todos por igual. Él no hace excepción de personas, pero hace diferencia en el momento de utilizar a uno, porque no todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son maestros de palabra, no todos son, lo que me falta, ¿cierto? Gloria a Dios. Entonces vemos que hay formas en cómo Dios usa en diferentes ministerios. Voy a nombrar rápidamente algunas de las formas en que Dios quiere que tengamos el Espíritu, el bautismo en el Espíritu Santo, para que lo podamos utilizar para nuestra conveniencia. 1 Corintios 14:14 dice: porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia para nada. Entonces quiere decir, perfecto, yo oro en lengua, ¿sí? Mi mente no sabe lo que yo estoy orando, entonces no se beneficia para nada, porque no hay entendimiento de lo que estoy orando. Y es precisamente lo que le dijo Pablo: ustedes pueden orar miles de palabras en lengua, pero si dicen 5 con sentido, es mejor. Muchas veces sucede que cuando estamos los pastores, entramos en ese estado de emocional y empezamos a predicar en lengua. Pero si no hay ninguno que lo interprete, no tiene sentido. Y si vos no lo interpretás, no tiene sentido. Porque si vos lo querés orar, tenés que tener el don de interpretar lengua, porque ahí viene la respuesta de Dios. Muchas veces nosotros queremos corregir a nuestros hijos y nos cansa. Ya a veces, con tanta autoridad, que le reclamamos cosas que agarramos el chanquetazo para pegarle. Y porque ya no sabemos cómo, bueno, orar en lengua, Dios te va a dar la respuesta. Dios te va a dar la respuesta. Y el orar en lengua no es que digan, como dije yo recién, rama la casica, rama la casa, y sí, que rama la casica. No, 10, 15 minutos repitiendo lo mismo. Y a medida que vayas creciendo en lo espiritual, madurando, Dios te va a dar otras lenguas. Aunque te dicen, no, Dios te da una sola lengua, bueno, porque nunca lo he probado. Yo empecé como rama la casica, rama la casa. Y después en mi oración, le
fui y fue agrandándose eso. Entonces hay muchos pastores que tienen varios niveles de lengua, porque cada etapa que uno va superando, Dios tiene que dar una nueva lengua. Amén. Bueno, entonces vemos cómo nos dice aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Cómo tenemos que usar esa lengua para que sea de conveniencia a nosotros. Seguimos ahí en 1 Corintios 14:4. Acá el Espíritu nos edifica, ¿sí? Y nos fortalece cuando oramos en lengua. En 4:4 dice, porque el que habla en lengua se fortalece a sí mismo, pero el que dice una palabra profética fortalece a la iglesia. Si yo hablo en lengua y no tengo el don de discernimiento, me edifico yo, pero a la iglesia no le doy nada. Por eso digo que no tiene sentido que a veces estemos predicando y hablemos en lengua. Lo puedes hacer si te sentís vivo bien, pero no transmitimos nada, porque no. Es mejor profetizar. ¿Qué quiere decir? Predicar la palabra. Prediquemos la palabra, que es mejor. ¿Sí? Otra característica podemos encontrar que es favorable en el 14:2. Porque cuando hablamos en lengua, hablamos con Dios y Él se magnifica. Dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende porque el Espíritu habla por sí mismo. Amén. Entonces, qué bueno cuando hablamos en lengua también estamos magnificando, estamos dándole a Dios el lugar que le corresponde. El orar en lengua es un arma espiritual contra Satanás. Efesios 6:18. Orad en todo tiempo. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orar en el Espíritu es orar en lengua. Amén. Entonces, en todo tiempo. Entonces, como dijimos, oremos, ¿sí? Si no sabemos, no encontramos una solución, porque el hablar en lengua es algo sobrenatural y el enemigo no lo va a poder entender. Judas 1:20. Acá cuando orás en lengua también estimular la fe, ¿sí? Muchas veces estamos a punto de rendirnos, de ceder ante una situación, una promesa que le hemos clamado a Dios y por ahí desistimos. Y antes de desistir de lo que hemos clamado y empezar con palabras que son contrarias, decir al final, Dios, yo te clamo, yo te busco, yo te necesito, pero tú no me respondes. No. Antes de arrancar para ese lado, nos ponemos a hablar en lengua, ¿sí? Que es lo que nos conviene. Romanos 8:26. El orar en lengua estimula y ayuda, ¿sí? A nuestra vida de oración. Y de igual manera el Espíritu nos queda en nuestras debilidades, pues no hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando hablamos de debilidades, ¿qué estamos hablando? De las enfermedades. Muchas veces tenemos una enfermedad y no sabemos cómo clamarle a Dios porque no le vemos la respuesta. Primero sabemos que todos aplicamos lo que dice en el libro de Isaías, que todos ya hemos sido sanos, que Él se llevó los dolores, ¿sí? Y por su llaga hemos sido curados. Entonces, nosotros en ese tiempo donde nos sentimos débiles y ya no sabemos cómo clamarle, clamémosle, porque dice que también en esa situación de debilidad el Espíritu habla con gemidos indecibles. ¿Cómo le habla el Espíritu? En lengua. Miren todos los atributos, hermanos, que tenemos por el hablar en lengua. Y hoy usted se puede llevar esa bendición si tan solo usted lo cree. Amén. Amén. Isaías 28, terminamos. 28:11 y 12. Porque la lengua de tartamudo y en extraños lengua hablará este pueblo, a las cuales él dijo, este es el reposo dado al cansado y este es el refrigerio. Amén. Amén. Este es el refrigerio. Vieron que por ahí nosotros, los que salimos a trabajar a la calle y no tenemos la posibilidad de tener ese descanso, de decir, bueno, me voy a mi casa, como algo. Y llegamos al mediodía, ya el estómago nos empieza a crujir, como me está crujiendo ahora, que tomé un vasito de una sinfonía, mi intestino.
Y uno va llegando a casa y siente el olorcito a la comida y dice, ¡ay, qué rico! ¿Qué me esperarán en casa? Bueno, yo ya sé, pero bueno, muchos decimos, ¿qué me esperarán en casa? Y te hace esa idea de que vas a comer manjar y llegas a casa y comes esos ricos manjares, ¿viste? Bueno, ese es como un refrigerio a nuestro cuerpo. Pero el hablar en lengua es un refrigerio para el Espíritu Santo. Entonces, no solo te sirve a vos, sino también que es un refrigerio para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo necesita que hablemos en lengua. Entonces es necesario que lo que hoy no lo ha recibido hasta el día de hoy, no lo dude, porque ustedes hoy se lo pueden llevar a esa bendición de hablar en lengua. El bautismo es en el Espíritu Santo. Ahí donde están, lo invito a que se puede parar, pero en especial manera, todos los que han dicho que no han recibido el Espíritu Santo, les invito a que pasen ahí adelante, no acá, porque bueno, si no, no vamos a caber, pero aquí en adelante, acá de adelante, corremos la silla, todos los que no lo han recibido. Usted créalo.